Bienvenidos a este en vivo de A Fondo luego de la jornada electoral que dejó muchísimas sorpresas, elecciones en primera vuelta, elecciones presidenciales. El resultado sorprendió, porque pues a pesar de que evidentemente casi todas las encuestas atinaron a decir que quienes pasaban era el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de Firmes por la Patria, nadie previó, o por lo menos sí causó sorpresa, la manera tan impresionante como se impuso de primeras el candidato Abelardo de la Espriella, que llega hoy, según los últimos datos, a casi más de 10.500.000 votos. Pero también fue interesante e importante la votación que hizo el propio Iván Cepeda, que aumenta en 1.000.000 de votos, casi, más de 1.000.000 de votos, en 1.200.000, la votación que Gustavo Petro, siendo candidato en el 2022, obtuvo en la primera vuelta. O sea, estamos hablando de que hubo una inmensa votación, casi el 58%, un hecho histórico, que de alguna manera revela que esta democracia es una democracia fuerte, importante y que pues tiene votantes. Eso yo creo que es la primera conclusión que podemos hacer. Yo quería invitar a estos dos... Tercer round. A un round que teníamos prometido porque además habíamos hecho unas pollas. Sí, claro. Que creo que perdimos todos. Sí. Unas pollas que habíamos perdido todas, pero Gustavo Bolívar, bienvenido acá. Gracias, María Jimena. ¿Cómo está? Pues la tusa tuvo que ser rápida porque no podemos tener tiempo de... Sí. No, toca rápido, duelo, sí, hermano, toca ya, sí. hoy ya estábamos en campaña. Bueno, eso me parece muy bien. Y Luis Guillermo Vélez, que nos acompañó también anoche en la transmisión que hicimos en compañía de la revista Cambio. Yo quería ir a las buenas noticias y también a las pollas que hicimos, ¿no es verdad? Porque usted las tenía apuntadas. Yo no las apunté. No, yo sí las apunté. Yo sí había dicho que entre 45 y 50 y no. Y no. No. Y hablar entre 35 y 40. Tampoco. Es correcto, y tampoco. ¿Y usted? Yo había dicho, si no estoy mal, 36, ¿Y 32 y 20, tal vez era sí. que me había dicho. No, nos pifiamos todos con Paloma. 36, ¿qué? 38, Iván Cepeda. Todos. 32, algo No, así. usted había hecho 38, Iván Cepeda 34, Abelardo de la Paloma Espriella. 20. No, Sí, yo ponía ganando a Iván. Por Cepeda, eso, 38 Iván Cepeda, 34 Iván, Abelardo de la Espriella. Y 20 Paloma. Exacto, eso fue lo que pasó. Yo sí le había puesto 12 a Paloma. Porque yo había sentido ya el desplome, pero no tanto, a 6. A 6, No, qué increíble, cosa, a 7, ¿no es sí. verdad? Bueno, 6, 7, sí. Primero que todo, vamos a decir que no atinamos a ninguna de las... Pero yo quería comenzar con el primer análisis, esa desbandada tan impresionante que se vio desde el Centro Democrático hacia el movimiento que preside Abelardo de la Espriella, impresionante, porque fue más de lo que pensábamos, ¿no es verdad? Y a uno le da la impresión de que incluso las personas que han salido a decir que votaron por Paloma, de verdad fue que votaron por Abelardo de la Espriella, porque no quedó sino el cascarón, quedó casi que pues 1,5 millones de votos, 1.700.000, que 700.000 son de Juan Daniel Oviedo. ¿Algunas impresiones primero sobre eso? Paloma Valencia. Sí, María Jimena, como decíamos ayer, yo creo que lo que acabó pasando es que se adelantó la segunda vuelta. Porque tenemos una situación parecida a la que ocurrió en el 23 en Bogotá, donde la dinámica electoral lleva a que se dé una polarización. Entonces, cuando usted era candidato. Sí, una polarización y se define anticipadamente la elección. O sea, el elector quiere dar la impresión que quiera, ¿sí? Digamos, definir todo de una vez. Y hay una gran inclinación hacia el voto útil. Hacia, definamos esto, mi voto tiene que importar en una definición. Sí. Entonces, ya lo habíamos discutido el miércoles pasado acá sobre las tendencias de las encuestas. O sea, las tendencias ya estaban mostrando que se venía acercando de una manera muy importante a Abelardo al candidato Iván Cepeda. Quienes creíamos que había un techo en Paloma, lo poníamos en 20%, pero acabó
ocurriendo que una parte muy significativa del voto que iba a ser por Paloma Valencia se sumó al de Abelardo junto con una dinámica regional que vamos a discutir ahora más adelante, muy importante en la costa atlántica y en Bogotá, que llevan a que el candidato Abelardo de la Espriella pues dé una sorpresa y grande, y obtenga un triunfo que no es pequeño frente a su contendor Iván Cepeda. Bueno, pues igual, Gustavo. o sea, lo que ninguno de los tres pudo predecir es que esa desbandada del uribismo o del palomismo hacia Abelardo fuera a ser tan rápida, ¿no? Tan precipitada. Pero sí hubo un elemento que lo precipitó y fueron las declaraciones del concejal Daniel Briceño. Briceño. Daniel Briceño, sí. Que Como dijo en plena campaña, o Dice. sea, a pocos días de la elección, llega y dice que el error más grande de haber traído a Juan Daniel Oviedo y que él lo advirtió, o sea, como ya dándose por perdido. Eso precipitó el voto útil, ¿no? Que es un fenómeno que sucede en casi todas las campañas, y es que la gente dijo, bueno, voy a perder mi voto con Paloma, le hace más falta a Abelardo para ganarle a Iván Cepeda, que representa el antipetrismo, porque tanto el palomismo como el abelardismo representan el antipetrismo, pero el voto útil se deslizó al que estaba en ese momento más fuerte, y por eso la sorpresa de todos, pues yo creo que hasta esa misma campaña. Yo creo que claro. cuando el mismo Luis Guillermo dice va primero Iván, era porque así lo decían todas las encuestas, pero en favor de las encuestas tengo que decir que no estuvieron tan pifiadas, salvo la del Centro Nacional Consultoría, que le puso 33 a Iván, eso sí nosotros sabíamos que no era. Las demás oscilaron entre 37, en el caso de Iván, 37 y 44. Y terminamos obteniendo 40.9, o sea, 41. O sea, más o menos el centro de lo que daban todas las encuestas. Y con Abelardo se pifiaron, pero no en la suma de ellos dos. Si uno mira siempre la suma de Paloma y Abelardo, cuando Paloma estaba fuerte y Abelardo estaba por ahí pisándole los talones, siempre fue cercano al 50%, que fue lo que sacaron. Sacaron 51, 50 punto y pico por ciento. Sí, los o dos. sea que ahí las encuestas estaban midiendo bien. Lo que pasa es que esa fotos de la última semana fue muy precipitada, fue muy rápida. Sí, ¿no? El voto útil. Sí. Yo quería ver, hacer un análisis de lo que ha pasado, pues a raíz de lo que sucedió luego de que salió un trino, y ya hablando de lo que está sucediendo o padeciendo la candidatura de Iván Cepeda. Cuando nosotros estábamos haciendo aquí la transmisión, estábamos diciendo, hombre, bueno, pues las elecciones están bien, pasaron bien, y de pronto, oh sorpresa, Gustavo, sale un trino del presidente. Ese trino lo entendimos todos como que el presidente estaba desconociendo el preconteo electoral. ¿Qué es el preconteo electoral? Pues un sistema que se ha establecido y que lo tienen todas las democracias, digamos, del mundo. No todas. Bueno, las democracias, Estados Estados Unidos, ahí no hay preconteo, sí hay preconteo. Pero no No, tan yo no sé muy bien rápido. cómo funciona en Estados Yo creo Unidos. que en Estados sí hay preconteo. Sí, pero es un sistema que permite hacer un conteo rápido, ¿sí?, de los escrutinios para que las cosas se puedan llegar a saber, y es como una especie de primer imagen, ¿no es verdad? Sobre primera lo foto, que, digamos. sí, una primera foto de lo que va a venir después, que son los escrutinios. Muy bien. Realmente es el primer presidente, y eso lo digo aquí, que cuestiona el preconteo electoral. Y al cuestionar el preconteo electoral, pues estaba cuestionando los resultados. Eso produjo inmediata reacción por parte de la campaña en el momento en que estaba hablando Iván Cepeda, quien aceptó esa tesis y dijo que había un problema y digamos, que había que investigar, y que tampoco aceptaba el preconteo electoral, sino que esperaba los escrutinios, que eso es, digamos, quién sabe cuándo. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuál es realmente el efecto que eso tuvo? Porque es que yo sí creo que ha tenido un efecto muy complicado en la percepción de lo que está sucediendo dentro del gobierno de Gustavo Petro, dentro del partido, del pacto histórico, que además tuvo una muy buena votación, ¿sí? La que esperábamos. Lo que pasa es que esperábamos que de la esperada sacara 35, pero nosotros esperábamos 42, 44 con los pies en la tierra, y optimistamente pues pasar, ¿no? Pero mira, eso tiene una lectura y un antecedente. A ver. En Colombia se roban las elecciones, eso no es nuevo.
y lo hemos visto, y hay centenares de casos, lo que pasa es que son pequeños y no los tenemos en el radar, pero digamos el más emblemático fue el del Mira. Ese robo al Mira, que se da también en un preconteo, genera que el Consejo de Estado emita una sentencia ordenándole a la registraduría que el software de preconteo pertenezca al Estado. Eso nunca se ha hecho y aquí nos han mentido. Dicen, no, es que ya el software es del Estado y nos muestran uno que le compraron a Indra, pero ese que le compraron a Indra se llama un software de consolidación de datos. De consolidación regional y departamental. Entonces, por ejemplo, si ya llegan los datos corruptos, lo que hace es sumar los 40 de Chocó, 30 de Amazonas, 20... Es correcto, es regional y departamental. Pero el preconteo, que es el que tiene los problemas, por ejemplo, hace 4 años, tú dices que no, pero a nosotros nos quitó 4 curules. Pues no les quitó, es que hubo no las desconoció, pero si no hubiéramos tenido los testigos... errado por parte de las personas que estuvieron en E14, sí. Por eso, si nosotros no tenemos un ejército de abogados en las comisiones escrutadoras, no recuperamos los 700.000 votos que eran 4 curules. Entonces, por eso es que incluso, lo que pasa es que, bueno, yo siempre me meto en problemas con Petro. Fue la forma, ¿cierto? Uno habría podido decir, vamos a esperar el resultado de las comisiones escrutadoras, que es lo oficial, porque es que Petro no está diciendo una mentira. El preconteo no es oficial. De hecho, acabo de entrar acá y en la página de la registraduría dice resultado provisional de tal. Del preconteo, pero siempre se ha sido así. Pero sencillamente había podido decir eso y ya, y no hubiera generado esa percepción de que nosotros no respetamos el resultado. Es que eso fue lo que pasó. Sí. Siempre hubiera dicho, vamos a esperar el resultado oficial, que es el que dan las comisiones escrutadoras. ¿Pero sabe cuánto es eso? ¿Cuándo puede ser eso? Claro. ¿Sabe cuándo puede ser eso? Entonces, claro, ahí la campaña se para. Se frena, porque no puede hacer ninguna campaña si no reconoce los resultados electorales. Yo creo que fue muy infortunado, o sea, tremendamente infortunado el trino del presidente. Y no solamente el trino del presidente, sino también la improvisación de Iván Cepeda justo después, porque ratificó lo que el presidente planteó. Y lo ratificó al puro comienzo de su discurso. Entonces, ¿eso qué significa? Primero que todo, creo que es completamente equivocado lo que el presidente está diciendo. Cuando uno mira los resultados del preconteo y los del escrutinio de las últimas elecciones, la variación es absolutamente ínfima. O sea, eso es el 0.1%, 0.02%, en fin, es muy poquito históricamente. Y el presidente Gustavo Petro, cuando anunciaba que ganaba elecciones, lo anunciaba con base en el preconteo, con el mismo software de ahora y con toda la misma, el mismo procedimiento de hoy en día. Entonces, digamos que eso es muy infortunado porque pone en tela de juicio el proceso electoral. Pero no solamente eso, sino que además se mete en una contradicción muy grande. Y es que no acepta el resultado, lo pone en duda y sin embargo tiene que hacer una campaña para concluir una segunda vuelta donde la espera ganar. ¿Con qué? Con el mismo sistema que cuestionó el día de ayer. Entonces hay una contradicción. Y además, a la gente en el fondo poco eso le importa. La gente lo que estaba esperando de un candidato como Iván Cepeda ayer es cómo iba a plantear su segunda vuelta. Y lo lógico en esa situación, donde pierde sorpresivamente por una proporción que no es muy grande, pero tampoco es menor. 3% no es menor en estas circunstancias. 2.84. Bueno, 3%. Para ser precisos. Para ser precisos, 3%. Entonces, pierde en esas circunstancias y tiene que salir a recoger unos muy pocos votos del centro. Y en vez de haber planteado una apertura, haber planteado unos temas que le importen a la gente del votante de centro, hace que votó por Sergio Fajardo, que le fue relativamente bien en las elecciones, por ejemplo, recoger votos de algún votante de Paloma Valencia, por ejemplo, con algún tipo de propuesta incluyente, lo que hace es que cuestiona el procedimiento electoral, pero además se ratifica en su posición de campaña que lo ha llevado hasta donde lo llevó, que fue la insuficiencia. Sí, no dificulta, yo digo, no dificulta más, digamos, sobre todo después de los trinos. Ese fue el primer trino, hubo un segundo trino, en el que prácticamente el presidente Gustavo Petro dice que se va a poner al servicio de la campaña y que va a salir a hacer campaña. Eso no lo puede hacer, porque es ilegal, no lo permite la institucionalidad ni el marco, digamos, del Estado de Derecho.
ni el Estado Social de Derecho tampoco. Pero ese es un trino que queda ahí. ¿Cómo se interpreta? Bueno, no se puede. Sencillamente no se puede. Sí le sugerí esta mañana, bueno, Sí. que los ministros más populares, Eso es distinto, sí. que son los que más quiere la gente, pues él debe saber quiénes son, pues que renuncien y salgan a hacer campaña, como hizo, creo que ha habido 2 casos, ¿no? El de Quintero en Medellín, que renunció a la alcaldía, y creo que también el de Caicedo, no sé si fue a la gobernación que ya. renunció. Eso sí se puede hacer, pero obviamente, pues no sé por qué lo habrá escrito, pero no creo que tampoco vaya a renunciar a la presidencia. No, No, creo, yo no. tampoco. O sea, no, pero es Sería- que sería yo- muy bueno. Pero mire que... pero pasó algo. No, Se lo hace muy bueno. Por eso mismo no va a renunciar, no le va a dar gusto. Pero pasó algo bien esta mañana que me parece que, porque Sí. los dos que conocemos muy bien a Iván, que es un caballero, Sí, salió. salió a decir, mire, hasta el momento estamos haciendo el cotejo de las actas de 14 que nos han traído los testigos, con las que ha publicado la registraduría y no hemos encontrado nada. Y Me parece bien. la OEA tampoco encontró nada, y la Unión Europea tampoco encontró creo que nada, fue- bueno, y no encontraron nada se porque no había acordarán de mí, nada, y no se- había pues no nada. Entonces, sabemos. no, No, hasta pero si no lo dijeron la constatan. OEA y la Unión Mira, Europea, yo hombre. yo he sido observador electoral. No, bueno. Yo he sido observador electoral. El señor Leonel en otros Fernández países. salió ¿Sabe hoy- qué hay un observador electoral? No. No puede uno mirar Mire, las urnas. yo también. No, eso- La OEA tenía 100 personas aquí en Colombia, fueron a todos los departamentos, a no sé Sí. cuántas ciudades Pero una cosa es principales. mirar, otra cosa es meterse bueno, acá. Bueno, Bueno. pero digamos que el certificado internacional es que no hubo ningún tipo Y de créeme que irregularidad, pasado la mañana- registraduría es seria, entonces, pero el punto, Mire, el Iván punto acá, Cepeda pasó mañana, cuando termina el escrutinio, sale y reconoce el triunfo de Abelardo. Eso no tiene ningún problema. Bueno, Ahora, eso es muy importante porque Iván Cepeda es un pero demócrata, no, yo primero también que creo, todo. pero la pregunta es que hubo esa confusión, Gustavo. Sí, porque es que hay un antecedente, no, entonces pero uno no, pero perdieron desde el punto de Ahí vista estratégico. Perdieron una oportunidad de oro para haber planteado una apertura hacia el centro y no lo hicieron. Se embarcaron en un tema que, bueno, digamos que salgan 2 o 3 días a decir el tema de los resultados. Pero además, la jugada estratégica de esta mañana del candidato Cepeda era plantearle un debate a Abelardo de la Espriella. Sí. Y es que Abelardo de la Espriella tendrá muchísimos defectos, pero es un abogado penalista Claro, con, y con labia... Pero que no conoce el Estado. Lo vi en Sí, pero, debates, lo vi en no, debates. estoy de acuerdo. De verdad, vi varios debates de él. Pero mire, deplorable. Pero ese no, ese no es el punto. Deplorable. Gustavo, Pero en mire este lo que momento. dijo ahorita. No, entonces salió y dijo, Sí. listo, perfecto. Reconozca los resultados Claro, sí, ese y es hacemos el debate, lo que me apoyo. pareció una salida absolutamente genial. Entonces, otra vez deja en contra de la esquina a Cepeda, y aquí cada día va a importar. Y lo que pase mañana va a importar, y pasado mañana de aquí para totalmente. adelante. No, la campaña empezó anoche. Entonces empezó anoche nuevamente, se rebarajó de No, alguna manera. desconociendo los resultados Entonces, electorales. Exactamente. Entonces Sí. es un muy mal No, comienzo hasta para que- una hasta que el campaña Estado... que va a ser muy apretada. ¿Usted sabe cuánto hemos pagado por ese alquiler de ese software durante 20 años? Lo que vale 20 software. Yo lo entiendo, Gustavo, No pero, lo han querido pero hacer. yo creo que fue un error, y en ese sentido me parece que está tratando en una muy buena tónica el candidato Iván Cepeda de desenredar lo que Petro enreda todos los días. O sea, es como Penélope, ¿no? El pobre Iván, que es tratando de desenredar lo que enreda por la noche. Su jefe de debate ahora, aparentemente, según lo que dice el presidente en el Pero trino. voy a un tema que también me parece que es importante y que tiene que ver con el discurso de Abelardo de la Espriella. Además de que obviamente él salió como el gran defensor, imagínense, este candidato ultra que ha despotricado pues de los valores democráticos, que él no habla de valores democráticos, o sea, él habla de valores fundacionales, que es distinto, ¿sí? No democráticos, él habla de valores fundacionales. Bueno, quedó por cuenta de este episodio de que se desconoce por parte de Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda las elecciones y los resultados del preconteo, quedó como el defensor de la democracia, del Estado de Derecho, que es una cosa increíble, porque después de que uno oye lo que él dijo en su primer discurso, que todo el mundo trató de entender y oír, pero no pudimos, a uno le quedan muchas dudas. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Quién es ese candidato? Ya en términos, digamos, más allá de la estética,
O sea, ¿cómo les pareció a usted ese discurso en el que trató al presidente y al candidato Iván Cepeda como delincuentes y les prometió que los iba a meter presos, que los iba a encarcelar? O sea, eso es un tema ya mayor. Pues, claro, digamos, a mí, pues como lo decíamos ayer, a mí no me gustó el tono del discurso. Yo creo que eso no es un tono, digamos, que uno quisiera oír de un... No es un estadista, ¿no? De un futuro primer mandatario. Sin embargo, no se ha venido volviendo muy agrio. Y aquí empezamos hace 2 años cuando el presidente le declaró la guerra a muerte a la oposición. Y se la declaró no solamente retóricamente, sino que además exhibía la bandera de la guerra a muerte y se le volvió, digamos, casi que una frase cotidiana al presidente, su guerra a muerte. La guerra a muerte, entre comillas. Entonces creo que ahí se inaugura ese tono, esa manera de hablar del opositor que a mí no me gusta. A mí me mortificaba mucho y me mortifica mucho que el presidente de la República esté diciendo eso. Y tampoco me gustó que el candidato pues hiciera ese tipo, digamos, de afirmaciones, porque yo todavía creo un poco en la civilidad republicana, que es tan importante en una democracia, es esencial. Entonces digamos que a mí ese aspecto me choca de lado y lado. Yo espero que eso sea un exceso retórico del señor. Sí, de la nueva realidad política. Claro, ¿no? entonces porque también él está, o sea, también lo que pasó es que el petrismo planteó esta campaña como un plebiscito sobre Gustavo Petro. ¿Usted quiere continuidad, sí o no? Y la idea era que la mayoría de la gente quería continuidad. Y así se diseñó la campaña. Pero hay Y un fenómeno ahí resulta que la mayoría de la gente dijo no. Entonces, aquí hay un problema estructural para la campaña de Iván Cepeda. La mayoría no, porque, bueno, sí, Sí, está la mayoría, dividido, claro. Sí, están, yo creo que seguimos muy divididos, pero Sí. en esta ocasión, pues ganó por 670,000 Que no está poquito tampoco. votos, Sí. ¿no es verdad? Entonces, pues, por En eso, primera vuelta, casi por sí. la misma diferencia le ganó Petro a Rodolfo. Es correcto. Exactamente. Pero ahí, Pero en segunda, no, Va- en primera. en segunda. Es por eso, Sí. no en primera. Bueno, hay varias cosas que, digamos, son difíciles de analizar acá, pero digamos que yo puedo sintetizar lo que pasó ayer en que nosotros tuvimos un exceso de optimismo y una escasez de recursos. Porque ya hicimos un análisis Sí. de lugares donde nosotros deberíamos haber obtenido más votos, pero por no haber tenido los recursos para sacar la gente a votar, que eso es una cosa que ya se volvió aquí normal, y es Sí. que hay que mandarle a unos... El tamal. No, el transporte. Transporte. Y nos llamaban, estoy aquí, no tenemos para la lancha, para la gasolina. O sea, mucha gente vará. Y esto que le voy a decir tendría que preocuparle a Abelardo. Vea, por ejemplo. Dice, en los departamentos donde ganó Abelardo, por ejemplo, en Cundinamarca votó el 69,6%. No hay para dónde más subirle a eso. En Santander votó el 65%. En Antioquia el 59%. Sí, es en que Meta el salió 64%. todo el En cambio, mundo en el departamento donde perdimos, por ejemplo, en Cauca el 39%, López de Es Micael. increíble que en Cauca... En Buenaventura, por ejemplo, Cepeda tuvo el 80% y la participación fue el 39%. Allí tenemos, si nosotros conseguimos plata para sacar a esa gente a votar, porque es que no tienen cómo ir a votar. Sí, en los ríos, sí, en los... En Magdalena, bueno, por ejemplo, en Tierra Alta, Córdoba, Ujú. Cepeda gana, pero la participación fue del 39%. O sea, la abstención en los territorios donde nosotros ganamos es un fenómeno que se subsanó en la campaña de Petro y creo que Petro ganó por eso. Porque si ustedes analizan, Pero la pregunta es, Gustavo, ¿por qué no tuvieron plata? porque este señor no ha dejado de hacer donaciones. No recibe donaciones. De verdad. ¿De verdad? A mí me parece un poquito divertido esto, y lo digo sin ser irónico, porque si tenemos al presidente de la República del Gobierno Nacional, el presidente de la República como jefe Pero es que de, el gobierno no puede coger una plata y jefe de entregarla debate así, autodesignado, eso no puede. el presidente de la República hoy nos notificó que el jefe de debate de la campaña iba a ser él y que le importaba un carajo lo que dijera la ley. Y tiene convocado un consejo de ministros para este instante, para eso. Es decir, pero es que lo dijo el presidente en un trino. Entonces, me vengan a decir ahora que hay un problema de recursos cuando todo el Estado colombiano
está volcado a la campaña de Oiga, Iván estoy Cepeda. diciendo la verdad. Y lleva, Cepeda, tú lo conoces. pero es que el Estado colombiano lleva volcado Pero- a la campaña de pero- Cepeda ahora- durante 4 meses, ahora- por Dios. ahora- eso es... pero no será- acaba de decir Gustavo... Pero ¿no será que son ojalá- dos cosas? Sí, No, sí, pero es que recursos hay cantidades, Sí, pero todo es que- pero es que el Estado no es una- repartiendo no es un tierras, bolsillo que le saca cualquier repartiendo, paso a la campaña. repartiendo tierras, repartiendo contratos, nombrando empleados públicos Pero es que a estoy hablando tutiplén. del día D. Dios mío, no. El día O sea, D. no, me parece, digamos... es ¿Sabe que es un cuánto le poquito costó? chistoso. Pregúntele a Abelardo cuánto le costó el día de ayer. No, mire. ¿Cuánto, es decir, ¿cuánto pudo No haberle sé, costado? Un día de cuesta 20.000 millones de pesos. Sí. Bajito. Pero- Lo de Abelardo fue El billete impresionante. que han metido. Yo le voy a decir, pero además, para mí, yo creo que hace también rato Gustavo yo no veía. se están engañando con esos números, porque Gustavo dice, Bueno, si conseguimos plata para mandarle, mira, no, pero- veremos si esto se ga- sube pero, para la Gustavo, segunda. no se gasten la plata en eso. Porque mire, usted me dice, López de Micayo, cualquier municipio de estos en el Chocó, o Es lo que que son sea. 350 municipios que nosotros 350 municipios que me dice, y sacamos, digamos, el 37% de los votos de esos municipios. Y ahí hay un potencial. Pero es cuando usted suma toda la gente que vive en esos municipios. No, pero es que le es estoy muy diciendo poquita. sobre- Mire, eso, le estoy eso no hablando- es lo que hay en un barrio de Bogotá. Entonces, No, ahórrense son esa plata son más bien. 700.000 votos. No, ahórrense esa plata más bien y preocúpense porque perdieron en Engativá, en Fontibón, Pero- en esos lugares en donde hablamos el miércoles que eran absolutamente claves Ahora, para esa campaña. pero ¿por qué no? Y los perdieron. Claro. Bueno, pues usted puede pensar eso, pero yo le estoy diciendo es que para la campaña de 2022, que teníamos una situación muy delicada porque los dos candidatos también habían sumado 10 millones, Ujú. ¿cierto? En Primera. la campaña del 2022. En la campaña del 2022, Gustavo Petro puso 8.500.000 votos. Aquí está, 8.500.000 votos, lo tengo yo muy Ok. presente. Y, Y entre ellos dos habían sacado casi 11. Sí. Entonces, mire que nos habían sacado mucha más ventaja que ahorita Abelardo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Identificar este problema, porque nuestra gente, desafortunadamente, la mayoría es muy pobre y vive muy aislada. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron las imágenes de los indígenas atravesando el Amazonas en barcas llenísimas. Eso fue porque pudimos conseguir el dinero para ponerle a ese día. Sí. Si nosotros conseguimos el dinero para ponerle a ese día, rescatamos 700 Los 15.000 millones de barras, esos son los 15.000 Eso, millones de barras. si existieron, los fue antes. 15.000 No, millones es de que, barras eran para eso. Entonces, No, lo que pasa es que hay que ajustarse a la ley. Esperamos. ¿Cuánto ha gastado? ¿Cuánto gastaron antes de que...? Es que cuando se oficializan las campañas, hay un calendario electoral. Esos 15.000, si entraron, se gastaron antes de que este fuera candidato y fuera oficialmente candidato. claro. Entonces, tú puedes poner... Eso lo sabremos ya dentro de poquito, De hecho, creo. mira que todos estos candidatos, el calendario electoral arrancó hace poquito. ¿Y cuánto Sí. habían gastado ya? Eso ya no lo van a reportar. Entonces, eso pasó ahí. Pero esto ya es campaña día D, el día definitivo. Ese día hay que rescatar. Nosotros creemos que podemos rescatar 1 millón de votos si conseguimos esa plata. Ahora, ¿cómo la vamos Ok. a conseguir? Pues, eso- ¿Cómo la vamos a Ya tenemos un voto de reposición que no teníamos antes porque Sí. a Cepeda no lo dejaron participar en la consulta Sí, eso con es- una triquiñuela. Porque dicen, no, es que él ya participó en otra consulta, pero resulta que el señor Pero Quintero, eso sí fue una triquiñuela. Quintero ya Eso había sí. participado Eso en sí. otra consulta, en la misma con él, y a él sí le dejaron. Pero era para que no tuviéramos caja, porque obviamente en una consulta fácilmente Cepeda se mete 5 millones de votos o 6. Y como no teníamos plata, esta campaña fue muy austera, muy pobre. Pero ya tenemos un voto de reposición que se puede cruzar con cualquier préstamo y cualquier persona con un endoso hacia el CNE de esos votos nos presta plata. Claro. Entonces vamos ahí. Ahora, hablando de campañas, uno ve de campañas. Yo, por ejemplo, vi que la campaña de Paloma también era una campaña, digamos, como magra, o sea, que no tenía pues demasiadas... Pero gastó lo mismo que Abelardo. ¿Ah, sí? 36.000 ambos. De verdad. Por unos cientos. 36.200, 36.100. Eso es lo que vi yo hoy en el CNE. Sí. Y nosotros 15.000. Ustedes 15.000, Paloma, ¿cuánto? 36. 30. Es que Paloma Wow. tenía harta televisión y vallas. Y... Y- Yo digo que el mayor fracaso y aquí es de Paloma. Ya Pues del uribismo. ¿Y Abelardo cuántos? Reportó 36, pero pues, nosotros sabemos cómo se hace. Bueno, pero la- María Jimena, de- hablemos un poquito de las cifras acá, porque es bien importante. Dijimos que había votado el 58% del censo electoral, de un censo que es 10% más grande aproximadamente Sí. de lo que fue hace 4 años. O sea, es un súper récord Ujú. en Colombia. Es un súper récord. Entonces se pregunta uno, ¿cuánta más gente va a salir a votar 2 millones en la más. segunda vuelta?
2 millones Por más. lo regular, de primera a segunda siempre sube entre 1.5 y 2 millones más. Sí. Nosotros calculamos que esto está puede O sea, cerca. ¿usted cree sinceramente ¿Que va a subir? Sí. que va a llegar a participaciones del 68%? No, podríamos llegar millón como más. al 63, 60, si fuéramos a llegar al 65 sería maravilloso. Yo sí eso lo dudo mucho. Pero es que eso Porque está... es que, 2 millones de votos es aproximadamente 10% más. Pero ¿sabe qué Entonces, saca a votar la gente? Yo creo que El miedo a Abelardo y el miedo a Cepeda. Claro, el pero miedo es es que el mayor combustible lo que para pasa sacar a la es gente a que votar. en Colombia... Pero está el- ganando, el- por ejemplo, en ese sentido, ganó en estas elecciones más el miedo al comunismo, en fin. a Cepeda, ¿sí? pues la gente vota que con- el miedo Pero- Al fascismo, porque es sí, comunismo y sí, fascismo. sí. Eso quedó- fue lo que pasó. claro, lo Eso que fue lo quedó, que pasó. claro, pues, a ver, lo que quedó claro, y lo hablamos el miércoles, sí. en eso sí acertamos, Mm. es que Supera más. es que los indecisos se iban por la derecha. O sea, cuando se cerraban las encuestas, Hay que mirar si se eso cerraban sí las pasó. encuestas y se ponía solamente la cifra de quienes estaban seguros de votar, subía Cepeda 44%. Cuando se abrían, entonces bajaba 5 puntos. Sí. Eso es un hecho. Y- En este momento, yo creo que se repite el patrón. O sea, si sale la gente a votar, es probable que acaben votando por la derecha. O sea, no asuman que si No, hay no más estamos movilización, asumiendo nada, para eso es la es para campaña, la para izquierda. seducir. Pero Entonces, yo quiero pasar y además a históricamente otra pregunta. ese salto, un salto de 10 puntos No, pues no se va a dar. es difícil. Eso pero es muy difícil. yo quería hacer las preguntas que siempre se hacen en estos No, pero 2 momentos. millones es un 5%. Sí, son 5%. No, pero la 4 gente por que va a 2, votar. Pero es 8%. mucha, sería pues un récord Pero es que- histórico, es que- ¿no? no, eso sí, no. Es que mire que cuando Petro y Rodolfo no había la polarización de hoy. Yo sí creo que había una no polarización, tanta, ¿sabes? pero... Porque sí. Petro era una incógnita. Era No, como una novedad. era duro, en la misma Y le estaban dando petrofobia. durísimo, Venezuela, No, acá me expropiaciones. acuerdo que Luis Guillermo vino acá a hacer y dijo que no era dura. Era Gustavo Petro que Rodolfo generaba era- toda clase. no tenía, No, Gustavo Petro, no pero Rodolfo Rodolfo Hernández. no Pero despertaba lo que despierta hoy. voy a hacer una pregunta que yo creo que es: ¿quién ganó y quién perdió realmente? O sea, ¿quiénes fueron los verdaderos ganadores y los verdaderos perdedores? Usted decía que la verdadera Pues nosotros perdedora estamos fue en tablas, Paloma. pero la que perdió fue Paloma. ¿Por qué? Pues porque primero no sostuvo ni siquiera la votación de la consulta, ¿no? 3.200.000 votos. Se comieron el cuento de que Oviedo tenía 1.200.000 votos cuando no era cierto. Sí. Oviedo podría tener 500.000 o 700, bueno, pero una gran parte de esos votos en la consulta los pusimos en el progresismo porque Oviedo, que es un tipo inteligente, le echó 3 piropos a Petro en esa semanita de la consulta y como no teníamos candidato, la gente fue y le votó. Pero eso le sirvió para subirse el precio, para volverse vicepresidente, pero no les alcanzó a los dos. Estamos sumando 4.200.000 votos, ¿cierto? En la consulta. Tendrían que haberlo subido a 7, a 6 millones. Lo bajaron a 1.600.000 y pico. 1.600.000. Ese es su diagnóstico del que más perdió. Y perdió Uribe. Sí. Uribe ya tiene que irse a descansar, hermano. Ese es un tema muy interesante. Ahora, porque yo si creo que una Abelardo quiere perder, recomposición. apenas reciba la adhesión de Uribe, se va. Yo creo que ese es también uno de los grandes hitos No, que... la o decisión sea, ya la recibió. Bueno, sí, pero es interesante lo que Ahí ha se pasado, va a ir que hay abajo. una revisión, o sea, hay como una sustitución en las élites de la derecha. Uribe ¿sí? ha perdido todas y las yo, campañas. y yo sí creo que es por segunda vez que le pasa lo que le está pasando hoy a Uribe, y hoy hay una nueva figura que se llama Abelardo de la Espriella, que es, desde luego, hay que Pero ya estudiarlo no es, bien, pero porque si yo todavía recibió no el lo uribismo, ya no es descifro. outsider. No, pero a ver... Outsider era Rodolfo, que se negó a sentarse y a Bueno, y a recibir lo de outsider es simplemente una manera de presentarse, porque pues y la gente le cree o no, pero no es un outsider. O sea, quienes estaban detrás, precisamente ayer, en esa ferry lleno de luces, pues eran los Char, ¿no? Los Char que sí ¿Qué apostaron outsider por puede él. ser con los Char? Pero la apostaron por él y es más, todo Cambio Radical que se Y aún juntó así con le él ganamos por en más de... Barranquilla, ¿no? Con Char y todo encima, le ganamos en Barranquilla. Sí, Bueno, eso ¿quién es bien interesante. Ahorita vamos a... Entonces, ¿quién perdió y quién ganó? No, pues Iván Cepeda perdió. Pues es obvio, porque él esperaba, no solamente esperaba ganar en la primera vuelta, sino esperaba ganar en primera vuelta. Aquí Gustavo nos estaba comentando ahora, antes de empezar, que tenía tiquete, parece, para Miami
porque ganaban ayer. O sea, No le vuelvo a contar nada dentro del micrófono. venga, Gustavo. Sí, era por fuera, pero Era por bueno. fuera, bueno, bueno, cambiarlo. no, pero digo yo, digamos, Ahora era una me fue el expectativa. 22, para que sepan. Era una expectativa, o sea, No, era una por mañana. expectativa. A mí me pareció siempre un poco descabellada, pero pues perdieron. O sea, perdieron porque finalmente la campaña se plantea como una campaña, como un plebiscito frente a Gustavo Petro. Sí. Y el resultado es negativo. Entonces, pues Iván Cepeda pierde de una manera pues muy seria Ujú. y queda en una coyuntura difícil para poder remontar para una segunda vuelta. Yo creo que en la derecha se rebarajan las cosas. Yo no creo que sea un reacomodo en la derecha permanente. Ya lo vamos a ver si triunfa Abelardo o no. Y si llegase a triunfar, habría que ver cómo va a armar su coalición de gobierno. Creo que ahí es el tema clave. Con los poder- de siempre. Se lo respondo Pero- ya. No, por eso. Con los de siempre. Claro, pero la estructura de la derecha, claro, va a gobernar con los de siempre. Mm. Va a ser una coalición muy amplia en el Congreso. Tiene con qué. No le va a quedar muy difícil. Pero hay que ver cómo se arma y cómo se recompone la estructura partidista de la derecha. Me refiero al Centro Democrático. Si se intenta hacer un pacto, el equivalente al pacto histórico en la derecha, o si se mantienen diferentes partidos de derecha separados. Lo veremos si ese escenario ocurre. Ujú. Pues que también pierden todo esto, pues los votantes de centro quedan desamparados, quedan víctimas un poco de la polarización y quedan obligados a ver si se van por el lado de la izquierda dura, o si se van por el lado de la derecha dura. Y esa es pues, la realidad actual. En ese sentido, usted, por ejemplo, no puso como un derrotado a Claudia López ni a Sergio Fajardo, que no le fue, pues, o sea, el año pasado, hace 4 años yo vi, digamos, creo que puso 600.000 votos, 700.000 votos este año. Pues digamos que puso nosotros- casi 900, que le fue bien. Nosotros estábamos O sea, calculando que entre los dos sacaban 1 millón, más o menos eso Sí. las cuentas de todas las encuestas, y sacaron 1.200.000 y pico. Ujú. Lo que pasa es que tuvo un repunte Fajardo. Fajardo en esa última semana porque lo vi muy efectivo en los medios, lo escuché con un buen discurso. Y Claudia, no sé por qué, se desinfló tanto, Sí, se pero desinfló la mucho, votación ¿no? de Claudia yo calculaba que iban a ser como 500 de Claudia y 500 de Fajardo. Porque Sorprendente siempre la las descolgada de encuestas los tenían- Claudia. Sí, la de Claudia es rarísima. Y Sí. bueno, y Roy Leonardo, que sacó 14.000 votos después Ese de sí que fue. estuvo a punto de ser presidente No, que hace dijo 3 acá- o que él decía que iba a ser presidente hace 3 meses. Que iba a traer, sí, con 4 millones de votos en la consulta, que Exacto. sí pudo ir. Exacto, sacó 14.000 votos. 14.000 votos. 14.000 votos, eso Creo sí que es sacó más la Luis derrota. Gilberto, ¿no? Luis Gilberto sacó más. Que Sacaron- sacó sí, venga, más les parece. Luis Gilberto, sí, aquí lo tengo. Y les quiero decir que nos están oyendo 2.000 personas Gilberto sacó, conectadas. no, mentira, no calumnien a Roy. Roy 14.000 y Gilberto 13.000. Ok. Y Caicedo 12.000. Pero ellos se habían retirado, ¿no? Sí, mire, Por eso. acá tengo las cifras de Sergio Fajardo. En el 2002 puso 888.000 votos. En el Sergio 22. Fajardo, en el 22. Y en el 26 puso 1.010.000. O Sí, sea, un poquito más. Pero un él poquito en una más. primera vuelta tuvo 4.400.000, que casi le gana a Petro. no, Sí, pero sí, eso sí. fue En el en 18. el 18. 18. Estoy 18, hablando del 18. 22. Estoy hablando, no, ese fue su gran momento estelar, el 2018. Sí, ya no lo repitió Sí, sí, porque, sí. Sí. digamos, cuando se polariza tanto una votación, el centro empieza a desaparecer y la gente empieza... Porque es que yo no quiero criticar al centro, pero hay temas donde el centro no cabe. Como por ejemplo. Por ejemplo, cuando a usted le dicen, va a decir una cosa, un proceso de paz, o diálogo o guerra. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el término medio ahí? Blanco y negro, sí. Hay muchas cosas, hay muchos temas Sí, que tiene no tienen razón. término medio. Sí, Hay sí, muchos sí, temas sí. que no tienen Tiene término razón. medio. Sí. No, yo en general creo que ese es uno de los problemas que le pasó al centro y es que no se ubicó en el nuevo espectro político.
hay, como lo dijo bien Luis Guillermo, yo sí creo que hay digamos, como una especie de gran bloque de derecha, que todavía no sabemos quién va a ser, pero que se ha fortalecido, y un gran bloque cayeron en de una la trampa. izquierda. Y eso yo creo que es nuevo, y hay gente que Eso es dice nuevo. que eso es muy malo porque eso demuestra que es No, la pero está pasando en polarización. todo el mundo. Y me parece que, por el Y ese es un contrario... reacomodo, o sea, exacto. cuando me parece que yo eso creo es una buena, digamos, demuestra que hay una salud cuando la institucional. la izquierda habla del cambio, Sí. yo creo que sobreestima el tema del cambio social, todas esas cosas, porque eso no ha cambiado gran cosa, porque las reformas han sido más bien tibias. Pero lo que sí es cierto es que hay un reacomodo político generacional. Es muy importante, y la izquierda ha jugado bien ese juego, porque logró consolidar una fuerza unificada, organizada, con los conflictos y digamos, y las tensiones normales. Claro. Normales que siempre hay, pero hay una unidad de propósito, hay cierta unidad ideológica, o sea, coherencia ideológica, hay cierta disciplina, y yo creo que en eso la izquierda colombiana ha avanzado. Sí, yo también. Es un proceso, ¿no? Eso no solamente últimos Pero años. mire, no vayamos tan lejos. Cuando yo fui senador en 2018 éramos 3. Imagínese. Que además lista de los decentes salimos 3, Bolívar, Aída y Manguito el mismo 20 de julio fue al uribismo, se quedamos 2. Claro. Después Bueno, pasamos a 20, ahora estamos ahora, en 25. yo Pero les es por voy la a- organización, les- por la disciplina pero y la organización. No, claro, eso no hay duda. Voy a hacer 2 preguntas que tienen que ver con miras a ver qué va a pasar en la segunda vuelta, que la vamos a tener en 15 días. La primera, ¿qué pasa si el día de mañana, que yo creo que no se va a demorar, sale Donald Trump? Ya mandó un emisario, que es Bernie Moreno, que dijo unas declaraciones muy desafortunadas, más o menos diciendo que si no salía el candidato que ellos querían, que me imagino era Abelardo de la Espriella, pues Estados Unidos podría pensar en una operación Uy, no. No, eso sería fatal. contra no, eso no lo podemos Colombia, aceptar, no. imagínense. Pero más allá de eso, Donald Trump ha estado callado. Pero han El estado, yo presidente- pensé el que iban a presidente- tener un nivel como A que ver. se iban a inmiscuir más, salvo las declaraciones de Bernie Moreno, que fueron desafortunadas. No ha habido o por lo menos no se ha notado que Estados Unidos le quiera meter mano a estas elecciones. Vamos a ver. Y por eso es tan importante que se reconozca este resultado cuando pasen las Por eso es comisiones importante votadoras, que el gobierno de porque se dan Gustavo Petro cuenta que reconozca hay el una resultado. registraduría independiente, Sí. porque lo es, Eso es y que importantísimo. garantiza unos resultados. Yo no había Porque es que pensado una esa- cosa es Venezuela cuando tú manejas el Consejo Electoral, la Corte Claro. Suprema, el Sí, sí, Congreso, todo. No, aquí hay poderes separados y eso se ha respetado. Sí. Bueno, entonces Donald Trump puede ser un factor, ojalá no intervenga. O sea, yo creo que eso es contraproducente en general. Bernie Moreno vino y dijo unas Sí, declaraciones. bueno, pero Bernie Moreno, digamos, no es Donald Trump con No. un tweet. O sea, yo creo que son cosas diferentes. No, son muy distintos. Em, Sí, pero no debió haber venido. Sí, yo creo Bernie que este tipo de Moreno cosas en ese tipo de- no son, o sea, dejar que... Colombia es una democracia muy antigua y es Sí. una democracia de verdad. Eso sí yo creo que es innegable, a pesar de que el presidente diga lo que diga. Lo cierto es que aquí hemos tenido elecciones durante 200 años. Sí. Entonces, sabemos lo que es esto. Entonces, que nos vengan aquí a dar una lección de democracia no corresponde. Y lo de Nova también inaceptable. Y lo de Novoa Novoa también. eso Entonces, sí. eso Con no. Abelardo, porque eso fue los dos, ¿no? Además sabía más o menos. que ya lo habían conminado pues desde la Y- CAN a que y así tenía que como bajar hay- aranceles y de venir a sacar partido de eso Claro. vivamente no es. Y mire lo que pasó, por ejemplo, en Hungría. Orbán. Cuando intentaron hacer no solo fue un trino, eso mandaron al vicepresidente allá que hiciera una presencia y eso salió requete mal. Sí. Entonces, yo creo que es mejor que no intervengan, que vean y que dejen que las cosas vayan pasando como vayan pasando y que trabajen con Y además hay un próximo Consejo presidente de de Estado Colombia. que en caso de que, digamos, pasar algo en las elecciones, ni siquiera es el presidente el que puede impugnar las elecciones. Bueno, lo puede impugnar cualquier ciudadano, pero yo digo el que puede desconocer o reconocer unas elecciones, sino que hay un Consejo de Estado, una sala electoral, que es la que va a decir si fueron válidas o no las elecciones. O sea, la separación de poderes en lo electoral está funcionando y funciona desde hace rato. Ujú. Pero entonces, saldada el tema de la intervención de Estados Unidos. La segunda pregunta tiene que ver con las estrategias que tienen que hacer las campañas, ¿no es verdad? Sobre todo Abelardo y la de Iván Cepeda para pues conseguir esos votos que todavía le faltan, ¿sí? ¿Cuál va a ser
esa estrategia creen usted en el caso de Abelardo de la Espriella? A ver, ¿O es que ya tienen ya no necesitan? no, claro que necesitan, porque es que, a ver, Digo yo. ¿cuánto hay en juego mal contado? 3 millones de votos. 3.2 Pues millones de que votos. lleguen en la segunda Más vuelta. los que llegan, sí. 5. No, incluyéndolo, no, yo creo que ¿Sí? incluyéndolos, porque O sea, estamos hablando de 5 millones de votos Pues mire, que podrían encajar. no, Mire, no, no no. vayamos tan lejos. Mucho. Ellos dos tienen 20 millones de votos. Sí. Y vamos a tener 25 millones de votos. Por eso, entonces hay Porque mire, en tuvimos, disputa mira, Guillermo, 5 millones de votos. Tuvimos, mire, ¿Eso mire, es? y tuvimos Ahí está. 23,9. Tuvimos 24 millones de votos. Sí. Sumado que crezcamos uno, son 25 millones. Que seguro lo vamos a crecer y un poquito más. Y entre ellos dos tienen 20 millones. O sea, ahí hay 5 millones de votos en juego. Yo creo que es un poquito menos. Yo creo que es un poco menos. ¿De dónde van a salir? Pero yo creo que es un poco menos, pero bueno, digamos que sea una cifra más o menos parecida. Ahí están las ¿de estrellas. dónde? A ver, Sí. yo creo que, o sea, mi cálculo. Yo no entiendo dónde va a coger Abelardo, porque Abelardo cogió ya, o sea, el discurso de Abelardo es un discurso durísimo, donde dice que va a meter a la cárcel a todos los que han metido con Gustavo Petro, que han rozado la mano de un izquierdista. Claro. O sea, no creo Pero- que vaya a devolverse a decir que O sea, es un tipo sí, que llega a sí. incendiar este país. Mire, sí. Porque nosotros sí nunca creo. le metimos mano a Uribe. Sí. Por ejemplo, y fue una promesa de Petro. Claro. Incluso en los debates le preguntaban, ¿usted va a extraditar a Uribe? Y dijo, no, yo no lo extraditaría. Ni le ha metido nunca con Uribe. Pues ahí tienen cosas de Twitter y pendejadas, pero a una persecución a la oposición aquí no se ha hecho, hay que decirlo. Aquí han hecho marchas, nunca se les ha mandado el SMAT. Nunca ha habido un herido en una marcha uribista que al comienzo, al final les dio pereza y no volvieron a salir, pero salían cada 8 días. Y nosotros contamos más de 40 marchas uribistas y se respetó la oposición y se ha respetado. Si ese señor viene a cumplir lo que está prometiendo, incendia este país. Sí. Porque hay líderes intocables en este país. Como nosotros irnos a meter con Uribe, sabíamos que eso no se podía. Ya que la justicia dé cuenta de ellos y ahí está dando cuenta de ellos, pero no un mandatario, porque además él tendría que ser un autócrata para abrogarse derechos judiciales y etcétera de cosas. No, pues eso no lo puede hacer, digamos, porque pues, eso ya está fuera de la legalidad. Pero volviendo al tema, digamos, electoral. ¿De dónde saca esto? O sea, le voy a dar unas cifras, no le voy a dar cifras completas porque pueden ser 3 millones o 5 millones, como dice Gustavo. Digamos, si Abelardo de la Espriella recoge 2/3 partes del voto de Paloma, recoge la mitad de los nuevos votos que aparezcan Ujú. y recoge 1/3 parte de lo demás, de lo que votó por Fajardo, por Claudia, por Balín. Balín casi le gana a Claudia, Oiga, ¿no? lo de Balín a mí me impresionó. Lo de Balín, Santiago con Botero. escándalo y todo, ¿ah? Balini me acaba de cascar a la mujer y sacó un poco de voto. Con escándalo casi le gana a Claudia. Ay, Dios mío. O sea, Yo 200 creo que los golpeadores de Claro. mujeres salieron a votar Entonces, por él. Man. con lo de Sí, Balín y todo, 200.000, imagínate. si recoge 1/3 Increíble. parte de todo eso, gana Claro, con relativa amplitud. Pero la pregunta es de dónde, cómo los va a sacar, ¿cuál es la... Pues la simple... o sea, ¿a punta de qué? ¿De digamos, plata? no, Lo que no, pasa la es que inercia... A ver, yo creo que la inercia ideológica, o sea, o la inercia simplemente con la inercia. con la inercia, O sea, digamos, de llamar- identificación. Ok, sí. O sea, Es- yo de la sí creo figura que de Abelardo, la 2/3 partes de la gente que vota por Paloma va a votar por Abelardo. Y yo lo digo ya de una vez. O sea, alguien como yo que votó ¿Y por usted, por Paloma, ejemplo, yo voto por Abelardo. Usted, por ejemplo, va a votar por Abelardo. Sí. Mire. Y yo conozco Sí. gente derecha que votó por Paloma, me dice, yo no soy capaz de votar por un Claro. impresentable como Abelardo. Listo. Un tipo con tanta oscuridad detrás y voy a votar en blanco, tampoco van a votar por nosotros. Pero sí estoy de acuerdo con las 2/3 partes. O sea, es decir, 600.000 votos vienen, 500.000 votos vienen para acá. Y 1 millón para allá, eso está bien. Del 1.200.000 del centro, yo calculo unos 900.000 para acá. Porque una persona que votó por Fajardo, supongamos, sabiendo que perdían, es una persona que tiene unas creencias y unas convicciones y que no se va a ir donde Abelardo. Segurísimo. Independientemente si los jefes, los dueños de esos votos vienen a la campaña y charlan con, igual pasa en la derecha, yo llamo esos votos huérfanos, se reacomodan automáticamente. Pero yo le hago una pregunta. Una de las cosas que no hizo la izquierda fue el candidato Iván Cepeda, era
ir a conquistar los votos del centro o la centro-izquierda, ni siquiera se metieron a buscar más bien los votos que había de los que nunca votaban y de los que nunca fueron, que siempre fueron excluidos y que la izquierda pensó que porque había llegado Gustavo Petro iban a votar. De hecho, llegaron, porque la votación fue muy buena, Pues de ese pero 41, no les más alcanzó. con ¿sí? con los votos que le digo que no salen porque no tienen plata, Pero, ahí ¿cómo están es? los 47, 48 que marca Petro en las encuestas. Por eso, pero entonces vuelvo y le pregunto, la tesis solamente de que Gustavo, de que el señor Iván Cepeda, perdón, de que el señor Abelardo de la Espriella es un candidato fascista y entonces que por eso hay que frenarlo, ¿esa va a ser el argumento? ¿O va a haber otros argumentos? Lo que pasa es que hay dos argumentos que son los del miedo, que es pilas con el comunista y pilas con el fascista, ¿cierto? Aunque este no sea fascista y este no sea comunista. Esos dos argumentos priman, sobre todo en los sectores de abstencionistas y de indecisos, ¿cierto? Porque los convencidos, a mí me pueden decir que ese man es guerrillero, que es comunista, yo sé que no, y a mí no me van a convencer de lo contrario, igual a ellos. Pero esos sectores sí son muy vulnerables a la manipulación. Y entonces el que tenga más plata para manipular va a ganar. O sea, el que tenga más plata para redes, para televisión, para emisoras, para toda esta cosa, ahí es donde nos la jugamos. Porque yo sí creo que los 5 millones que están en votos, que ya seguro 1 millón va para allá y otro va para acá, ¿cierto? Entre lo del centro y lo que es a Paloma, ahí hay unos que nos tenemos que jugar, es con buenas estrategias de comunicación. Yo creo que son menos, o sea, digamos, es lo que hablamos ahora, ya hagamos 24 en la primera vuelta. Sí. O sea, yo creo que fue tanto lo que votó en primera vuelta que el crecimiento no es más del 60%. O sea, no pasa del 5, o sea, no, pasa del 58 al 60%. Sí crece un poco. Bueno, pero 2 puntos es bastante. 2 puntos son 500,000 votos. Son por eso. Entonces, que son nuevos votos. Y yo creo que aquí es un gran interrogante quién los va a sacar, quién los va a lograr sacar. Entonces Gustavo dice, hace falta para sacar una lancha y mover una lancha, una gente por allá en el Chocó, para que vaya y vote y tal. Me parece que si van a hacer eso, no lo van a lograr. Porque sí creo que hay mucha gente que vota en Bogotá que está esperando, o sea, salir a votar. Entonces, yo creo que es mucho más efectivo, uno, el tema en Bogotá en particular, y dos, quién logre movilizar en las ciudades principales, por ejemplo, en la costa. Creo que todavía hay votos en la costa. Pero la pelea en la costa es muy interesante porque la pelea la ganó Gustavo Petro, hay que decir. O sea, siempre la ha ganado Gustavo Petro. Hace 4 años y ahora pues él mismo salió a hacer un cierre de su gestión, digamos, en Barranquilla. Él es de la costa, así realmente sea de Zipaquirá y bogotano, pero él se siente como un hombre de la costa. ¿Por qué no miramos lo que pasó en la costa con la izquierda? Por ejemplo, Atlántico, porque en Atlántico ganó Gustavo Petro, o sea, ganó Iván Cepeda. En Atlántico fueron de menos diferencia tuvimos porque ya estaban los chavos. Creo que son 10,000 que quedó. Allá 10,000 tuvimos votos, 10,000 es igual, votos. empatados. No, 10%, porque son 549,000 votos contra 432,000. O sea, acá un poquito más de 100,000. O sea, de 52% a 41%. Fue en Atlántico. Pero ¿A favor Cepeda. De Cepeda. Ganó Cepeda con el 52,1 y con el 41,0. Eso sí es una proeza. Sí, contra los chavos, porque los chavos mueven. Claro. Eso sí, ya. Pero la costa va a seguir jugando muy fuerte y nosotros tenemos un problema y es que tenemos que irnos a los territorios donde perdimos a ver cómo conquistamos gente sin descuidar eso. ¿Sabe cuál me impresionó? Cauca. No, Cauca pues sí. ¿De qué? ¿El triunfo? El triunfo lo perdieron. ¿El Cauca? Sí, o no. ¿Cuánto quedó el Cauca? No. No, Cauca no, el Cauca fue Cauca fue 70%. 68 contra 19. Ah, entonces. No, fue pero lo que es todo Pacífico, eso sí. Es significativo. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene hoy el pacto histórico? Porque es donde, más allá de lo que dice. Es el Cafetero y Santander. Por ejemplo, en el norte de Santander fue 70. Sí. En el Huila. El Huila fue 70. 60 y pico, 69. Pero Norte de Santander fue 70. Pero ahí sí es muy difícil porque eso ahí es... Claro. Y en Huila, Huila fue 54 contra 32. Ok, bueno.
Pero miren Norte de Santander, que me parece, uy, Dios mío. Cúcuta. Sí, muy duro. Norte de Santander fue 70% Abelardo y 17% Iván Cepeda. A ver, también lo que pasa es Más que que en Antioquia. ya no, o sea, ya un candidato no tiene tiempo para recorrer todo el país. Pues yo digo, por un ¿para lado. qué acercaron a Cristo? Cristo no es de Norte de Santander y mire dónde Claro. Sí, lo de No sí, tiene lo que de- irse No, pero Cristo para allá. Cristo, con todo respeto, tiene que irse pero para eso allá, no, hermano. eso no va a mover la aguja. O sea, ¿Cómo en que ese- no? no Sí. porque ya eso es muy marginal. Yo creo que si un candidato se quiere concentrar en 3 semanas, tiene que ir a donde están sus votos que le pueden hacer la diferencia. Y eso es Bogotá y la costa atlántica. Por El eso. voto en el Huila no va a cambiar gran cosa. Así El voto en San es. Norte de Santander, así se vaya Cristo allá y haga lo que sea. Haga bendiciones Cristo, allá. el político y Cristo Ah, el verdadero. y Cristo, o sea, así Y vaya el anticristo, y el anticristo. Y así vaya. Así que Cristo el político, Cristo nuestro Señor y el anticristo, eso no va a cambiar de ninguna manera. sea, Entonces, Lo que estamos viendo es que hay que aruñar. A la conclusión que estamos llegando viendo todos los Sí. mapas es que les va a tocar a las dos campañas ir a aruñar, ¿no es verdad? Sí. Los votos que hay ahí no es que haya muchos. Entonces, esta campaña se va a presentar muy reñida. En Claro. el fondo, aunque muchos, en mi concepto, pensemos que las cosas de pronto ya están cuajadas, pues las cosas pueden también cambiar. Eso Claro. no es así como digamos, es 2 más mejor 2 ir, son 4, así como decía ¿no? Pambele, es mejor ir ganando que ir perdiendo. No, O pues sea, hay que ganar, claro. Entonces, y claro, Sí. es mejor ganar que perder, pero no era Pambele, sino era No, Maturana. Era el maestro Maturana. Maturana. sí, sí, Entonces, sí. Abelardo empieza ganando esto y con un viento a favor importante, pues por la victoria simplemente. También creo que cualquier cosa que pase en cada uno de estos días es significativa. Yo le voy a preguntar a usted, porque se lo pregunta a Gustavo también. ¿A usted no le importa votar por Abelardo a pesar de todo lo que ha hecho, digamos, en su trayectoria Mire, como abogado? Yo voy a hablar aquí francamente. A mí lo que me aterra, y a mí, a muchísimas personas, digamos, y yo creo que eso es un tema definitivo en esta decisión. Ujú. A mí lo que me aterra de votar por Iván Cepeda es la amenaza de una asamblea constituyente. Me parece que eso es un tema demasiado delicado. No es un tema de política pública. Yo creo que todos los temas de política pública se pueden discutir. Habrá unos mejores que otros, habrá unos muy dañinos, lo que sea. Pero sí creo que un cambio de reglas de juego, como lo está proponiendo Iván Cepeda, Claro. me y parece a eso- mí que es para mí... Pero la no, pregunta no. que yo le hacía Entonces, es... si a mí me ponen a escoger entre un salto al vacío constitucional que puede derivar en una experiencia a lo venezolano, y no estoy exagerando acá, porque eso fue lo que pasó en Venezuela, y un candidato que tiene ciertos cuestionamientos, pero que no está proponiendo eso, y si me toca a mí como Ciertos ciudadano escoger... cuestionamientos. No está Sí. proponiendo y no destripar a la izquierda. No. Bueno, pero el O sea, presidente le nadita. declaró la guerra a muerte a la oposición. O sea, Está- digamos, mira, no, la diferencia en es que Abelardo retórica, está proponiendo retórica algo- empatan. Y Belardo está proponiendo No. algo inconstitucional. ¿Y la guerra a muerte le parece muy constitucional? No, no. La estamos guerra a hablando- muerte usted es me dice que la guerra a muerte. Usted le dice O sea, que me dice las que dos le palabras. aterra, que le aterra O las tres. la Asamblea Constituyente es una, fascismo, bueno. la Asamblea Constituyente es una cuestión constitucional que está en la Constitución. No, pero la forma como la quieren hacer... No, digamos. si pero yo para eso miraba hay ese tema, poder, mire, para eso está el yo Congreso. para estoy eso dando está mi la opinión Corte. personal, aquí estoy dando mi opinión. O sea, para mí, para Luis Guillermo Y Vélez... sí creo que no está haciendo Para Luis ruido, Guillermo no estoy Vélez defendiendo eso. y para mucha gente como, pienso yo, digamos, para muchos de nosotros, ese es el tema decisivo. Pero mire, pero Y yo es sí un quiero tema que me me- dé la que me- oportunidad. que Yo me tengo lleva la a mí- impresión de que incluso si No. Gustavo Petro no hubiera planteado la constituyente, tampoco. Sí, digamos que es un Votaría. tema que a nosotros no nos pone Pero bueno. votos. Al contrario, Pero nos que quita. pero realmente los que están si convencidos- les quita, no Sí nos quita. no es si Nos- les quita, no nos en el pone y caso- sí nos quita. Pero sí les quita. Que me parece que es un- Yo no le temería a la democracia. Ay, ay, ay. Perdón. Eso, no, La- pues, es no, decir, porque yo tenía yo la- tampoco le temo a la democracia, pero le temo a la Asamblea manipulación. Constituyente, independientemente que yo esté de acuerdo o no, es un mecanismo de participación ciudadana que está escrito en la Constitución. Destripar a la izquierda sí no está escrito en la Constitución. Está escrito en el Código Penal. Y es un delito. Es un Entonces delito. yo le tengo más miedo al que viene
a violentar el país que al que dice voy a recoger firmas constitucional, voy a llevarlo al Congreso, el Congreso ya decidirá, después hay otro control constitucional en la Corte, yo le tengo más miedo al otro. Yo no me hubiera desgastado, la verdad, con eso. Porque nos está quitando más votos de los que nos pone. ¿A quién está de acuerdo con la Asamblea? Pues la gente que ya está convencida de eso, que es la nuestra, digamos. Yo no me hubiera... Pero puede ser tema decisivo, ¿eh? En la elección. Sí, como lo de destripar la izquierda también. Sí, pero destripar la izquierda puede quedar en un tema retórico. En cambio, lo otro, no, porque no hay es un retórico, proyecto... No porque acá se ha destripado la izquierda. Claro, sí, es que no es retórica. Claro, bueno, mira, pero aquí no dice, es acá retórica. mataron 5.333 miembros de la UP. Eso es destripar a la izquierda. Claro. Nosotros no, pero... Y eso va a sacar mucha gente a votar, mucha gente que está asustada, les digo. Mucha gente que de pronto se relajó para esta porque había un triunfalismo y tal vez creímos que ya teníamos el triunfo ganado y mucha gente no le metió, pero para la segunda vuelta mucha gente que está asustada, nos han empezado a llamar sectores que hay que hacer, que no estaban con nosotros, porque les da mucho miedo un tipo como él. Sí. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Yo sí creo que si hay aquí una lección importante, lo que es cierto es que aquí toca desescalar el lenguaje. Sí. Pero es que hay lenguajes de lenguajes. Es que salimos de unos gobiernos que destriparon la izquierda. No, claro. Entonces, eso no es una retórica. No, por eso. No es una retórica. Pero por eso mismo. O sea, si yo digo... Pero yo quería volver a lo de los ciertos, porque aquí nos están oyendo. Me están diciendo cuáles son, porque usted dijo ciertos cuestionamientos de Abelardo. Usted pasa por todos los cuestionamientos que no son ciertos, son varios y son sendos, digamos. Él diría, y lo dice. Y además estamos él diría, todos los días con un nuevo escándalo. Él diría que todos los cuestionamientos están relacionados con su actividad como abogado penalista. ¿Qué hace un abogado penalista? Pues defiende a personas que han sido acusadas de cometer delitos. Esa es la profesión. Sí. Pero no les hace vaca para ir a torcer la corte no quiere decir, es más, ese abogado penalista hace eso todos los días, todos los abogados penalistas. O sea, pero es que yo creo que ese no es tanto los que el aspiran problema. a gobernar un país. Pero bueno, hay muchísimos de escándalos que tienen que ver no solamente con el hecho de que él defienda o ejerza su profesión, que tiene todo el derecho, sino con la manera como lo ha hecho, que es distinto. Eso es, pero bueno, me parece que es un debate que está para las próximas, este es un debate que hay que hacer para el futuro, porque tiene que ver con un candidato y también para hablar del otro candidato, y ya ha tenido todos estos problemas frente a los trinos de Gustavo Petro, que empezaron por desconocer el resultado electoral a través del preconteo. ¿Cómo va el Consejo de Ministros? ¿Están televisándolo? Pues espero que no, porque se van todos presos los ministros, porque no, es un prevaricato participar en política. Lo que sí es cierto es que yo creo que es la primera vez que nosotros nos vamos a enfrentar a un candidato que es realmente muy cuestionado, que tiene de toda clase de cuestionamientos, pero que por el temor a Gustavo Petro ha sido validado por muchísimos colombianos, ¿sí? Y por el otro lado, con una izquierda fuerte que por primera vez busca seguir manteniéndose en el poder. Eso nunca ha pasado. ¿No es verdad? Y ¿saben qué? Hemos tenido ¿cuánta gente con nosotros? Para que vean que somos... No, ya ustedes nos tienen que poner sueldo, hermano. O sea, la verdad es que estamos un sindicato. Ahora con las normas laborales. Estamos superando los 2.500 conectados. Les agradezco a todos ustedes, 2.600 conectados en total y 8.500 personas que han estado en la transmisión. Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes que aporten y que resistan mis preguntas. Segunda vuelta, gracias. Ya falta el round de segunda vuelta. No, pero yo espero, pero toca volverlo a esperar. Pero yo espero que por ahí en 2 semanas volverlo a ver. Hagamos la polla de segunda vuelta. Bueno, a ver, la polla de segunda vuelta está segunda muy vuelta, bien. Yo le pongo, por favor, apuntar. Apúnteme ahí. Iván Cepeda 51% y Abelardo de las Priellas 49%. Wow. Yo 52-48.
52-48. Y yo O 51, puede, no, 49. es más, Va a estar ganando muy a reñido. Abelardo. voy a citar la última encuesta de Atlas Intel. ¿Qué es lo que, Que que le fue bien? el tracking de hoy. Sí. El tracking de hoy. ¿Qué es cuál? Es 49-42. 49 Abelardo de la Espriella, 42 Cepeda. Cepeda. Es duro para... no, yo no quería dañar la tarde, No, pero querido Gustavo, yo pero no le creo a ese Atlas es- Intel. Bueno, pero Atlas Pero Intel le hay pegó. que decirle que Atlas Intel le pegó. Sí. Hay que decir que Atlas Intel le Sí, pegó. sí, sí. O sea, con todo y todo le pegó. No, es que también puede pasar, y es un debate que hay que dar en este país, que una encuesta puede inducir a la gente. No, pero las encuestas son las encuestas. O sea, Pero, no se pero puede prohibir. si una... Ustedes no es un dijeron país nada, pero triunfalista, cuando a la gente le gusta subirse. habló, cuando hablamos de quién ganó, pues obviamente ganó Abelardo y una revista y un empresario que se llama Gabriel Gilinski. Y aquí nos vamos. Muy bien. Bueno. Vamos. Pero